Hola, hermanos y hermanos, todos se encuentran bien en el Señor. Gracias por todo. Hoy también queremos aprender el conocimiento de la Biblia y la voluntad del Señor que aparecen en la Biblia. Mira, en la Biblia aparecen muchos milagros y también alrededor de nosotros aparecen muchos tipos de milagros. En aquel momento, para los salvos, ¿cómo pueden distinguir lo verdadero de los falsos? Todos los milagros son de Dios o de Satanás. Es muy importante. En el día de hoy, nuestra cultura está repleta de muchos milagros, ¿sí o no? Sí, el misticismo y su espiritualidad propia es algo muy atractivo y millones de personas tratan ahora de conectarse con la esfera metafísica, es decir, el aspecto espiritual del universo. Ahora nosotros vivimos en un mundo lleno de espiritualidad personal, guías espirituales y también un mundo de milagros. ¿Sí o no? En cualquier biblioteca pública, usted podría encontrar cientos de biblios acerca de milagros, en los cuales se encuentran historias por este estilo. Por ejemplo, ¿no? Un perro fantasma aparece en medio de la neblina para guiar a una familia y ayudarla a escapar del peligro. Oh. Un viajero silencioso dirige un doctor hacia el accidente de un ómnibus escolar. Un ángel de la guarda se asegura de que un niño enfermo llegue al hospital. Un caminero salva una vida tras recibir una llamada de auxilio en su radioteléfono. El único problema es que esa llamada nunca fue enviada. Qué raro, ¿no? Mira, en este momento, para los salvos, ¿cómo cómo se puede distinguir lo verdadero de los falsos? Primeramente, si no entiende una advertencia de la Biblia, podría caerse en la tentación. Y también queremos entender la voluntad del Señor que aparece en la Biblia. Nuestro Jesús dijo mucho acerca de los milagros. En el capítulo 7 de San Mateo, nuestro Señor dijo: Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira, Jesús nos dará tres advertencias por medio de estas palabras. ¿Cuál? Primero, en primer lugar, un milagro no viene de Dios por el simple hecho de que sea realizado por alguien que llame a Jesús Señor. ¿Qué significa esto? Hay milagros que hablan de Cristo de manera respetuosa y reconocen que eres el Señor. Pero esta persona no son enviadas por Dios. Para saber si un milagro es de Dios, tiene que estar basado en la sana doctrina. Pero tenga en cuenta que ni siquiera la sana doctrina es prueba absoluta de que
un milagro sea de Dios. En segundo lugar, un milagro no viene de Dios por el simple hecho de que ayude a las personas. Mira, ellos que hicieron en el nombre del Señor, hicieron muchos milagros, ¿no? En este texto, Jesús nos asegura que los demonios fueron expulsados y que si se realizaron milagros beneficiosos, pero el hecho objetivo es que tales milagros no se originaron en el poder de Dios. En tercer lugar, un milagro no es de Dios por el simple hecho de que la persona que lo realice parezca tener seguridad del cielo. Si preguntamos por qué Dios permite que una mezcla entre lo falso y lo verdadero puede existir de esa manera, quizás incluso en la misma persona, solo podemos responder que lo hace para ponernos a prueba. Usted recordará que esta es la razón que Dios dio a los israelitas acerca de haber permitido que un profeta falso diera una profecía cierta por medio de Deuteronomio capítulo 3, versículo 3. Jehová vuestro Dios os está probando. Os está probando. ¿Me entiende? Y también, en este momento, aprendemos sobre la historia breve de los milagros. Los milagros aparecen en todas las páginas del Nuevo Testamento. Al establecerse el cristianismo en Roma hace muchos años, entró a una cultura que ya estaba atiborrada de lo que podría llamarse un culto a la espiritualidad. La creencia en los dioses romanos significaba creencia en poderes milagrosos. En lugar de evitar estas historias de milagros, la iglesia cristiana hizo todo lo que contrario y las incorporó en su práctica, al punto de convertirlas en parte de su propio folclore, con ciertas ausencias interpretativas. El nombre de Jesús solo comenzó a reemplazar los nombres de los dioses paganos. ¿Me entiende? Qué raro. El hecho básico es que la función primordial de los milagros fue autenticar el mensaje de Cristo y de los apóstoles. Cristo siempre conectó sus afirmaciones con sus obras y demostró así que su intención no era sanar la mayor cantidad de personas posible, sino hacer una variedad de milagros que convencerían a sus discípulos y a los espectadores con mentalidad espiritual de que Él era sin lugar a dudas el Cristo. El autor de Hebreos hace eco de la misma conexión
entre el mensaje de Dios recién anunciado en aquel tiempo y las señales milagrosas. Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿no? Una salvación tan grande. No es pequeño la salvación, ¿sí o no? Una salvación tan grande, ¿para qué? Por favor. Una salvación tan grande con señales y prodigios y diversos milagros. Por favor. Para aparecer una salvación tan grande se necesita señales, prodigios y diversos milagrosos. Hechos capítulo 14, versículo 3 pone, el cual dado testimonio a las palabras de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Mira, ¿cuál es el propósito de la palabra del Señor? El Evangelio. Para mostrar el Evangelio, en aquel momento se necesitan los milagros y señales. Fue el propósito de un milagro confirmar el Evangelio. No tenga equivocación. Por favor, por favor. Los milagros confirmaban el mensaje y eran el testimonio de que había venido una nueva revelación de parte de Dios. Por supuesto, no todas las señales y prodigios de las actualidad son espurios de Satanás o ajenos a la enseñanza bíblica en cualquier otro sentido. Es indudable que han ocurrido muchos milagros, coincidencias milagrosas y otros acontecimientos por ese estilo. Casi siempre como respuesta a las oraciones del pueblo de Dios. Es lamentable, pero también suceden milagros falsos que desvían y engañan. ¿Me entiendo? Por favor. Entonces, ¿cómo separar lo falso de lo verdadero? Mira, el cristianismo es una religión sobrenatural, ¿sí o no? Todo el mundo lo sabe. Ahora bien, la naturaleza de esos elementos sobrenaturales debe juzgarse conforme a las mismas escrituras. Aquí presento algunos principios que espero sean de beneficio para usted. Primero, el Evangelio frente a los milagros. El poder del cristianismo se ve mejor en el Evangelio y no en los milagros físicos. Primero Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué es esto? Es el Evangelio, ¿sí o no? Por favor. En la época de apóstol Pablo, también los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero todos los salvos que hicieron, ellos predicaron a Cristo crucificado, que es el Evangelio. Por su parte, los reformadores insistan en que el Evangelio contaba con su propio poder. Y también Pablo escribió Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que crece, al judío primeramente y también al griego. Mira, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree por el Evangelio. ¿Sí o no? Es interesante que ninguna iglesia del Nuevo Testamento sea juzgada por no hacer más señales y milagros. En lugar de esto, Pablo reprendió a las iglesias por presentar y aceptar un evangelio mixto como la iglesia Galatías. Por una insistencia exagerada en los dones acompañados de un espíritu mundano, como la iglesia corintia. Así como en relación con el peligro de aceptar una visión gnóstica de Cristo, como la iglesia de Colosenses. Hermanos, las exhortaciones enérgicas de Cristo a las 7 iglesias fueron doctrinales, morales o de los dos tipos. En ningún lugar nos indicó el Señor que las iglesias necesitarán más señales y prodigios. ¿Me entiende? Oh, qué raro. Por eso esto es muy, muy importante. Porque en el Nuevo Testamento se necesitan los milagros y los prodigios para mostrar el Evangelio, para testificar la palabra de Dios. ¿Me entiende? Y además, los milagros como actos redentores de Dios. Ahora bien, esto es importante. No todas las señales y prodigios en la Biblia se consideran actos de la gracia de Dios. Los milagros egipcios copiaron a Moisés milagro por milagro. ¿Me entienden? Al convertir el Nilo en uno de sangre, en la producción de ranas y demás plagas semejantes, pero no fue sino hasta se esperaba que los milagros produjeran propios de polvos de la tierra que estos se vieron obligados a admitir su fracaso. ¿Por qué? Desde el tercero plagas de nuestro Dios, ellos no pueden crear las vidas. Aún las señales y prodigios que están registrados en las escrituras fueron insuficientes para persuadir a no creyentes de creer en Dios y Cristo. Es imposible. Después de ver los 10 plagas de Dios, de los egipcios, ellos se hicieron el arrepentimiento y persiguieron a Cristo, al Señor, a Dios, imposible. En el Nuevo Testamento también. No obstante, la mayoría de los concurrentes se abstuvieron de creer hasta que escucharon el evangelio de salvación de los
labios de Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 22, ¿no? No existe evidencia en la actualidad de que los no creyentes que ven milagros estén más dispuestos a creer en el Evangelio. Por favor. No existen evidencias bíblicas contundentes para afirmar que el don de hacer milagros haya caducado. Pero lo que sí sé es que tales milagros son de muchos menor importancia que el testimonio claro del Evangelio y la búsqueda sincera de santidad. Si podemos creer que Dios puede hacer milagros hoy, pero no podemos exigirlos y tampoco podemos esperar que sucedan con regularidad. Podemos superar lo dicho por Jesús mismo. San Mateo capítulo 2, versículo 39 y 40. La generación mala adúltera demanda señal. La generación mala y adúltera demanda señal. En la época de Cristo. En el día de hoy, igual. Hoy día, las multitudes apetecen señales, pero no están dispuestas a creer la evidencia poderosa de la muerta y la resurrección de nuestro Cristo. Tercero, ninguna promesa de sanidad instantánea. Algunos que practican la fe en la sanidad enseñan que la voluntad de Dios es que todos los cristianos sean sanados sin excepción alguna, todo el tiempo. ¿Seguro? Además, la teoría de muchos que practican la sanidad en el movimiento de la fe supone que toda enfermedad es de Satanás. ¿Seguro? En estas presuposiciones se incluye la noción cruel de que si uno no es sanado, es por su propia culpa, falta de la fe, falta de apropiarse de las promesas. Y en algunos casos, falta de buscar el don de lenguas. Pero sus palabras son verdaderos. Mira, en la Biblia aparece el sufrimiento de apóstol Pablo. Pablo no fue sanado de su aguijón en la carne. Y llegó a entender que esta aflicción era la voluntad de Dios para él en ese momento. El apóstol Pablo tenía muchos problemas en su cuerpo carnalmente, ¿sí o no? Segundo Corintios capítulo 2, versículo 7 al 10. Es cierto que en algunos pasajes de los evangelios, Jesús hace responsables de la ausencia de milagros a las personas que le usaban creer. Por favor. El Señor Jesús también, antes de morirse, subió al monte.
San Marcos capítulo 14 pone, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cristo tenía todo el derecho de pedir lo que quisiera al Padre, ¿sí o no? Eres Dios. ¿Por qué no insistió él en ser eximido de la tortura inminente de la cruz? La respuesta es que fue la voluntad de Dios que Cristo sufriera. La oración de Getsemani fue el medio que Cristo utilizó para recibir la gracia y el poder para hacer la voluntad de Dios. La oración tuvo el propósito de fortalecer a Cristo para pasar por esta prueba difícil que le fue asignada y no fue un medio para librarse de ella. Es interesante que a pesar de que Pablo tuviera el don de sanidad, era a Trófimo enfermo en Mileto, ¿no? Segundo Timoteo capítulo 4, versículo 20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Trófimo enfermo. El apóstol Pablo no tiene poder para curar la enfermedad de su compañero. Es evidente que su don apostólico ni siquiera pudo ser usado en todas las situaciones. Hermanos, no tenga equivocación. Entonces, la oración y la voluntad de Dios. Dios hace milagros en la actualidad como respuesta a la oración y de conformidad con su propia voluntad. Santiago capítulo 13 al 16 pone, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Después de ver este versículo, alguien malinterpreta la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Por favor. No se puede interpretar a Santiago como si diera que un creyente simple será levantado por el Señor. ¿Por qué? En ese caso, lo lógico sería que todos los creyentes estaríamos en capacidad de evitar toda enfermedad y hasta la muerte. ¿Me entiende? La respuesta a esta oración depende de la oración de fe, que se refiere a casos específicos en los que Dios decide conocer a los ancianos unidos una fe especial para creer en la restauración del individuo. En otros casos, es posible que no reciban esa fe a pesar de su oración en unidad. Hermanos, los milagros
en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios, si tienen lugar en la actualidad. Pero si vamos a examinarlos todo, como Pablo nos dice, primero Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Debemos estar dispuestos a investigar para determinar si la experiencia se ajusta a los criterios bíblicos. Es muy importante. Por eso, si no tiene conocimiento de la Biblia, podría caerse en la tentación del mundo y del diablo. Por favor, es muy importante. Pues cada uno de nosotros debería plantar esta palabra y este conocimiento en nuestro corazón. Por favor. Gracias por todo.